Dr. Miguel Garber. Es director del Máster de Medicina en Madrid y vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Regenerativa. Cuenta con más de 30 años en la práctica médica, ejerciendo la medicina por 22 años en Estados Unidos. Máster en Medicina en Rehabilitación y Estética por la Rehabilitation and Aesthetic Medicine USA. El Dr. Miguel Garber es uno de los ponentes en el segundo Simposio Internacional de Células Madre. Bueno, buenas tardes y en primer lugar quiero agradecer a Criovida por la posibilidad y la invitación a estar acá y al doctor Skupin y a través de él a todo el personal de Solsema por estar siempre apoyándonos a nosotros. Y por otro lado, bueno, lamento que tendrán que escuchar otro argentino en el día de hoy, espero que no sea demasiado para esta tarde. Y ya que mientras ponen la presentación, aclaro algunas cositas. Soy presidente de la Sociedad Española de Medicina Regenerativa y Terapia Celular y, por otro lado, mi especialidad es cardiología y trabajo en medicina regenerativa de hace ya casi 19 años. Voy a empezar tratando de ir rápido al principio porque voy a hablar un poquito de definiciones que ya todos las conocen. Veo que los que están aquí ya están todos en medicina regenerativa, conocen lo que es una célula madre. Bueno, entonces veremos qué es una célula madre. Tratamos de empezar rápidamente, esto lo paso rápido. Una célula madre es una célula que no está especializada y tiene dos características básicas: de poder convertirse en dos células iguales o la potencialidad de convertirse en una célula especializada. Depende de cuántas células especializadas frente me puedo convertir, y esa potencialidad me voy a dividir en totipotencial, pluripotencial, multipotencial y unipotencial, dejando la pluripotencial para saber que son las embrionarias y la multipotencial es la célula madre adulta. Hoy tenemos también la denominada iPSC, que es la inducida tomando una célula madre adulta, la convertimos en una embrionaria. Cuando vamos a hablar de tratamientos y usos terapéuticos, normalmente lo que más vamos a escuchar hablar son de las pluripotenciales, las multipotenciales. Dentro de las pluripotenciales está el tema de formar teratomas. Hoy esto se está manejando, ya lo estamos viendo más. Hasta hace unos años incluso estaba prohibido el uso de estas células en seres humanos, incluso en experimentación, por el tema de los teratomas. Hoy ya se están haciendo estudios. ¿Y por qué hablamos de células madre? ¿Por qué queremos utilizar células madre? Principalmente vamos a ver qué pasa en nuestro organismo en el momento normal de nuestra vida, cuando tenemos una lesión, cualquier lesión, un músculo, en el cerebro, en el corazón, en el pulmón, en el páncreas, liberamos unas sustancias llamadas citoquinas, y estas sustancias que se eliminan al torrente sanguíneo como es principalmente el factor estimulador de colonias de granulocitos, va a ir a la médula ósea, va a estimular la producción de células madre. Estas células van a ser eliminadas al torrente sanguíneo y de ahí van a llegar al órgano target. Para esto, acá tenemos el factor estimulador de colonias de granulocito, que estimula la CD34, y esto es lo que hace que, por ejemplo, ante un infarto de miocardio, tenemos que, fíjense, durante el infarto, la cantidad que se ha eliminado a torrente sanguíneo. Cuando tenemos una enfermedad, simplemente un síndrome coronario, donde no hay un infarto, simplemente es una isquemia, es mucho menos, y en la normalidad. Esto existe un medicamento actualmente. Algunos médicos, cuando hacen células madre de médula ósea, lo utilizan para estimularlo. Este medicamento tiene bastantes efectos adversos también, entonces no es lo más recomendable. Vemos cómo aumentan los monocitos CD34 y el conteo de blancos en sangre periférica. Pero entra un nuevo jugador aquí en este juego, que es el factor derivado de la célula estromal, el 1-alfa, que este es el que va a hacer, es tratar de estimular el homing, el que vaya al órgano que está lesionado. Esto de esta manera, fíjense en cómo tarda unas 96 horas, faltan las horas abajo, pero bueno, 96 horas para que haga su pico máximo. ¿Por qué? Porque tiene primero que estimular la producción de células madre, estas eliminadas al torrente sanguíneo, y de ahí va a aparecer esto para hacer el homing. Y así es como cerramos este paso de lo que pasa naturalmente en nuestro cuerpo. Entonces, y así hace el homing al órgano efector. Y bueno,
Esto es una célula madre mesenquimal, ya nos han hablado 2 o 3 veces en estos días. En la célula mesenquimal, estas son las características que tiene que tener, los marcadores que tienen que estar ausentes, los marcadores que están presentes, y más o menos la forma que tiene. Y dentro de sus funciones vamos a tener que tiene la migración, o sea que esta célula tiene la capacidad de migrar, como dijimos, se estimula en la médula ósea, sale del torrente sanguíneo y va a migrar al órgano que tenga que migrar, tiene la función de reparar y tiene una función inmunológica. Por un lado, tiene esta capacidad de tener baja reacción de HLA, pero también estimula el sistema inmunológico. De esta manera tenemos la inmunomodulación. Comparado con las células mesenquimales del cordón, en los estudios se ha mostrado, para dar un poquito, ir hablando del tema principal al que voy a llegar ahora, que es el tema del cordón, con varios de los factores que liberan estas células o citoquinas o llamadas exosomas también, porque son vesículas que liberan al torrente sanguíneo. Y entonces, cuando hablamos de criterio desde el punto de vista realístico de regeneración, porque regeneración, si lo buscamos en el diccionario, es recrecer, y en realidad lo que estamos buscando es reducir lo que es la cicatrización, desarrollar nuevo tejido sano en el órgano lesionado y mejorar la función del órgano. Si le conseguimos esto, estamos consiguiendo una regeneración de tejidos. Las células mesenquimales son multipotentes, es importante, se encuentran en muchos tejidos y principalmente las vamos a ver en los que, cuando hablamos en los tratamientos terapéuticos hoy en día, hay más, pero lo más común, lo que vamos a ver que usamos es médula ósea, se habla de sangre periférica también, tejido adiposo y las del cordón umbilical. Estas serían autólogas, normalmente las usamos autólogas porque la podemos sacar del mismo paciente. La del cordón, si tenemos guardado el cordón umbilical, va a ser autóloga. Si no tenemos guardado el cordón umbilical y requerimos conseguir estas células, no van a ser autólogas, sino que van a ser halogénicas. Vamos a tratar de recordar cómo funciona una célula madre. La célula madre tiene lo que se denomina la plasticidad, esta capacidad de convertirse en una célula del tejido lesionado. ¿Pero es esto lo que genera la regeneración tisular? No sabemos. Vamos a tener que se puede convertir en un montón, o sea, esta potencialidad de convertirse en diferentes tipos de células, pero por otro lado, después descubrimos que eso no era todo lo que hacía, sino que era un verdadero secretoma. Una célula que secreta un montón de sustancias, actúa por contacto célula a célula, actúa por liberación de sustancias, y de esta manera va a ser un verdadero secretoma. Secreta un montón de sustancias y posiblemente estas son las sustancias que generan la regeneración de los tejidos. Así es como los factores tisulares, de acuerdo al lugar que está, esto es una foto hecha con un microscopio para ver la célula, donde vemos un montón de sustancitas ahí, esos pequeñitos, que son sustancias que se van a liberar. Una vez que se liberan, son las llamadas vesículas excretoras o exosomas. Esto, a través de factores locales tisulares, actúan sobre esta célula progenitora, eliminando estas citoquinas y liberará citoquinas de los cuales según lo que necesite. Si tengo un caso, por ejemplo, isquémico, voy a tratar de proliferar principalmente, tratar de aumentar la angiogénesis, voy a generar citoprotección, va a tratar de disminuir la apoptosis, o sea, depende de lo que tenga que hacer de acuerdo a lo que en el tejido que esté y a estas órdenes que recibe esa célula. Así es como esa célula progenitora actúa liberando exosomas y muchas veces actúa en contacto-contacto, pero también actúa sobre las células madre locales. Todos los tejidos tienen sus propias células progenitoras de ese tejido y posiblemente sea mucho más la recuperación por las células locales que las propiamente que podamos implantar. Pero estas que estamos implantando son las que generalmente estimulan a esas células locales. Acá faltó algo. Perfecto. Entonces, el concepto que teníamos en el año 2004, cuando trabajamos con las células, decíamos, implantamos estas células mesenquimales o células madre, estas van a proliferar primero, a posteriori se van a diferenciar y me van a generar un nuevo tejido adulto recuperando la función de ese tejido. Lo que en 2014 nos dimos cuenta que estas células implantadas van a proliferar, pero van a secretar factores. Y posiblemente estos factores son los que actúan en la producción de un nuevo tejido. Y esto es lo que vimos. Pero no nos quedamos ahí. Así todos los que trabajamos en células madres, que estamos haciendo estos trabajos, vemos muchas veces muy buenos resultados.
a otros resultados no tan buenos, o como nos mostró el doctor Skupinoy también, algunos que no progresan muy poco. ¿Por qué se da esta diferencia en diferentes pacientes? Bueno, una de las cuestiones es que se empiezan a estudiar a ver por qué. ¿Por qué no consigo los mismos resultados en todos los pacientes? Bueno, va a depender primero de la técnica que utilizo, va a depender qué tipo de células utilizo, va a depender cómo las utilizo, cómo hice el procedimiento, cómo las apliqué, pero principalmente por un tema básico, que haya una diferenciación. Si esta célula madre que yo pongo, o esta célula madre que se encuentra, no se diferencia a algo, ya sea el secretoma para funcionar, o a una célula local, o trabaja, no me va a generar una respuesta igual. Eso para hacerlo matemático y que se entienda, si yo quiero levantar una pared acá y contrato 10 trabajadores, y el otro doctor viene y levanta la pared ahí y contrata 3, se supone que yo voy a hacerlo más rápido porque puse 10. Pero si mis 10 trabajadores no van a trabajar y los otros 3 sí, posiblemente el de 3 trabajadores va a generar la pared mucho más rápida. Acá me da lo mismo. Si yo con los trabajadores que tengo, la cantidad de células que tengo no van a trabajar, depende de la cantidad que consiga que trabajen en sí. Entonces, ¿esto cómo se va a dividir las células? La división simétrica, la simétrica, que cuando se convierte una se divide igual, la otra hace un cambio, ya sea un secretoma, ya sea una célula especializada, y entonces, pero la división asimétrica es crítica en el desarrollo normal del organismo. Esto sucede cuando se desarrolla el organismo ya de principio, que este tipo de cambios existan, pero también para el mantenimiento de la homeostasis y la curación de lesiones. Entonces, pero lo último que vamos a escuchar es esto. Esto es lo que me habla, los paraspecles, son sustancias que se ven, que podemos marcarlas en las células, se ven con un microscopio electrónico, son muy pequeñas, y vemos que algunas sí tienen y otras no. Las que van a generar esto son las que están haciendo una transformación a algo están haciendo, están trabajando, las otras no. Entonces, esto es lo que se está mirando, que posiblemente, cada vez que termino una charla digo lo mismo, el 50% que lo estoy diciendo posiblemente no sea verdad. El problema es que al día de hoy no sabemos qué parte es la que nos va cambiando, porque a medida que vamos conociendo, vamos haciendo más estudios, vamos viendo, vamos aprendiendo nuevas cosas y vemos qué es lo que tenemos que dejar de lado y qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Pero principalmente es necesario que una célula trabaje, y trabaje que no se me haga quinescencia, o sea, que se queda sola, no hace nada, senescencia, que es una célula que se quedó ahí, no se va a morir, no va a entrar en apoptosis, no va a funcionar, no va a hacer nada, pero se queda y ocupa un lugar, digamos. Y lo importante es que haga su diferenciación. No sé por qué me pasa esto, pero bueno. Y ahora sí, entramos a las células del cordón. Voy a hablar la poca experiencia que puedo tener en células cordón, pero nosotros trabajamos y las utilizamos. En nuestro equipo posiblemente hacemos unos 5 pacientes promedio por mes con células del cordón umbilical. ¿Por qué hacemos estos 5 pacientes y tenemos esto? Yo les diría, el 30% que hacemos estas células umbilicales son médicos, que vienen ellos y piden. No quieren que le hagamos células ni de la grasa, ni de la médula ósea, sino nos piden directamente células de cordón umbilical. Y ahora veremos por qué. Primero, en varios estudios han encontrado que dentro de las células del cordón hay varios tipos diferentes de células, no células madres en sí, pero diferentes tipos de células. Tanto este tipo de células son los que están dichos. Cuando hablamos de los injertos, lo vamos a ver la clasificación autoinjerto, si utilizo células de la propia persona, del propio individuo. Los aloinjertos son cuando son de otro individuo, y los senoinjertos es cuando son diferentes especies, o sea, como cuando uso la del cerdo en un ser humano, por ejemplo, o en otro tipo de animal, o sea, son diferentes especies. Dentro de lo que podemos ver, cuando las autólogas, me pido perdón que esté en inglés, pero no tuve tiempo de ir pasándolo porque tuvimos un pequeño percance y, bueno, normalmente las autólogas son cuando usamos bone marrow, tejido adiposo, son del mismo paciente, cordón si es que es del mismo paciente, porque lo tenía guardado. Allograft es la misma especie, o sea, por ejemplo, típicamente es la célula del cordón que estamos utilizando. Nosotros, los pacientes que tratamos son adultos que no han guardado su célula madre, con lo cual usamos células del cordón que obtenemos a través de un banco de células.
y las xenograph, que son de diferentes especies, puede ser, se utilizan, no se utilizan. Nosotros, experiencias en esto, lo pone ahí porque nosotros no hacemos este tipo de tratamiento, porque no por ninguna razón especial, simplemente porque no tenemos la posibilidad ni tenemos. Entonces, si hacemos una búsqueda en Clinical Trials, vamos a encontrar que hay más de 5.000 estudios hoy hechos, corriendo, otros que se están haciendo, otros que se están ya terminados, otros que están por empezarse, pero ya están juntando los pacientes. Pero esto es lo que vemos, que hay más de 5.000 estudios, lo cual no es algo que no sea, o no se esté estudiando, o no se conozca, o no se esté utilizando. ¿Cuáles son las ventajas? Vamos a ir acá a hablar un poquito. Cuando hablamos de ventajas, yo quiero hacer un paréntesis. Ventajas puede ser para algunas cosas, para otras no. Nosotros, a veces me preguntan siempre, ¿qué prefiere, doctor? ¿Usar las células del cordón, las células de la grasa, las células de la médula ósea? Yo siempre respondo lo mismo. Depende, primero lo que me interesa es ver el paciente, qué tiene el paciente, cuál es el diagnóstico, verlos todo. A mí me llegan pacientes que de repente vienen con un Alzheimer y resulta que llamo al neurólogo porque no me cierra el coso y el neurólogo me dice, no, esto es una demencia parkinsoniana, que no tiembre no significa que no tenga Parkinson. Entonces, primero un buen diagnóstico. Después yo creo que las mejores células son las que uno esté mejor acostumbrado para usarla. Si yo me manejo más fácil haciendo células de adiposas, voy a buscar y voy a hacer la lipoadisposición, la liposucción, la voy a preparar, la voy a hacer. Si estoy más acostumbrado a sacar médula ósea de células de médula ósea, voy a utilizar médula ósea. O sea, cada uno va a hacer mejor su procedimiento dependiendo lo que le gusta hacer, lo que sabe hacer, lo que tiene más práctica y lo que más hizo. Entonces, pero bueno, dentro de lo que tenemos, primero que las células de al cordón umbilical es una recolección de bajo costo y sin dolor, y se pueden almacenar en forma con criopreservación. Cualquier persona puede ser tratada, o sea, como dijimos, no tienen rechazo inmunológico, se evitan problemas éticos de cuando estamos utilizando embrionarias o otro tipo de células. Evitamos a veces hasta problemas, dependiendo la legislación de los países, problemas de que si puedo usarla, no puedo usarla, puedo ponerla, no puedo ponerla, me la permiten, no me dejan, etcétera. ¿Dónde tengo que hacer procedimiento? Depende de las legislaciones de los diferentes países. Se cosecha en forma indolora, o sea, no tengo que tocar al paciente, no tengo que hacer una lipoaspiración, no tengo que hacer una punción de médula ósea. El potencial de diferenciación es amplio, no creo que sea más amplio que el de una célula adulta, pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia. La autorrenovación con tiempo de duplicación rápida, aproximadamente 40 horas, esto nos venden los laboratorios, yo no lo he comprobado, sí está descrito, pero bueno, no es. La mejor actividad antiinflamatoria, inmunomoduladora y estimula la regeneración, ahora vamos a hablar de ese tema, se puede administrar varias veces en dosis uniformes, claro, son uniformes porque las compramos por dosis, nos venden 20 millones, 30 millones, 22 millones, sabemos las dosis. Cuando hacemos un procedimiento en el mismo paciente a veces sacamos 50, 60 millones de células estromales y de repente otra vez que viene el paciente sacamos menos, sacamos más, la dosis varía, acá no, la dosis es uniforme. No se ha detectado tumorosidad, esto es importante, no hemos visto que haya generado tumores, por lo menos en 6 años de seguimiento. No es mucho, necesitamos más años, esto es lo que dicen todas las entidades reguladoras, incluyendo la FDA, cuando nos dicen necesitamos más evidencia clínica. Eso no significa que no hay evidencia, que quiero más. Entonces, lógico, son 6 años nada más que tenemos de seguimiento en estas células. ¿Y por qué digo que pueden llegar a ser mejores o todo esto que nos dicen de mayor inmunicidad, mayor? Básicamente, si nos acordamos la historia de Drácula, si bien el libro fue escrito por Stoker cuando fue en la época del romanticismo, en realidad Drácula necesitaba chupar la sangre de mujeres jóvenes, porque se sabía que en la sangre había algún elemento que mantenía la juventud, y esa era la razón de que eran las mujeres jóvenes que tenía que buscarse Drácula, ¿no? Porque le gustaban las chicas jóvenes, pero bueno, en realidad el tema estaba en buscar la juventud. Esto venía ya desde fíjense, desde la mitad desde ya de la Edad Media se conocía la parabiosis, que era juntar 2 ratitas, una vieja y una joven,
se hacían verdaderos siameses de las ratas y lo que se veía es que la viejita se la veía más joven. No era que la joven envejecía, sino que la vieja mejoraba. Quiere decir que utilizando la sangre de la ratita joven se beneficiaba el viejo. Entonces, algo había en sangre en algún lugar que nos genera en el joven más. ¿Por qué? Porque, bueno, es más nuevo. Lógicamente, la genética de una célula madre de una persona de 20 años tiene una genética mucho más joven que de una persona de 40 o de 60. Esto es una realidad y el envejecimiento, nos acaban de hablar una clase extraordinaria sobre el envejecimiento, y ese envejecimiento, envejecemos nosotros, nuestras células envejecen con nosotros. Si nosotros somos productos de todas nuestras células, entonces las células van a envejecer con nosotros, con lo cual vamos a encontrar que efectivamente una célula con una característica genética de recién nacida no es lo mismo que una genética de una célula a los 60 años. Entonces, el desafío para el futuro que tienen estas compañías, los laboratorios principalmente, y los que estemos trabajando con las células madre del cordón, es buscar, definir procedimientos de grado industrial para que el aislamiento y la criopreservación derivado del cordón umbilical y generar procedimientos operativos estándar. Cada compañía, si ustedes hablan con compañías que tienen las células de cordón, cada una tiene su manera de criopreservarlas, de su manera de obtenerlas, de separarlas. Ahí alguien hoy preguntó sobre el Wharton o de cordón o de la sangre. Cuando hablamos, eso yo prefiero que me lo responda Criovida, que lo sabe mejor que nosotros. Yo cuando hablo con los laboratorios, normalmente algunos dicen, no, tenemos células que sacamos de Wharton y tenemos por un lado, por otro lado las del cordón propiamente dicha. Son ellos los que mejor nos pueden decir. Nosotros usamos la célula cordón umbilical, que es de Wharton o de cordón umbilical, y ambas tenemos buenos resultados. ¿No? Y que estén aprobados por la FDA. El procedimiento, si es en Estados Unidos, tiene que estar aprobado por la FDA. En nuestro caso, en Europa, tenemos que tenerlos aprobados por la CE, o sea, la Comisión Europea de Medicamentos. Los investigadores del campo de las células madre mesenquimales, derivadas del cordón umbilical, deben organizarse y llegar a un consenso entre ellos para dar una manera uniforme de que estas células, para que nosotros podamos saber cuando hacemos tratamiento, podamos diferentes médicos en diferentes lugares y en diferentes partes del mundo hacer estudios, por ejemplo, multicéntricos internacionales, donde tengamos el mismo tipo de células, porque si van a ser diferentes, los resultados siempre van a ser diferentes. Eso es básicamente lo que vemos en muchos estudios que se han hecho, principalmente en cardiología, que tenemos muchísimos estudios hechos con células madre y cada uno da un resultado diferente. Todos mejoran, pero en uno vemos que la fracción de eyección mejoró un 30% y en otro solo un 15%. Y es una gran diferencia. ¿Y por qué vemos esto? Pero ¿qué células usaron uno, qué células usaron otro? ¿Qué procedimientos usó uno, qué procedimientos utilizó el otro? Si vemos, son totalmente diferentes. Es lógico que el resultado va a ser diferente. Y esto es importante hoy con esta estrategia de poder marcar las células con detectores y a través de imagen poder detectarlas, que son estas de acá arriba, que las podemos detectar con el MRI, con el PET, con el CT scan, con ultrasonido, y otras que podemos, según en sistemas de incubación, podemos ver dónde va la célula, qué hace y todo. Así todo, creo que todavía nos falta mucho para ver realmente dónde están estas células. Hay muchas discusiones cuando las ponemos endovenosa, dónde van, que se quedan en el pulmón. Sabemos que eso no es real. Puede ser que el pulmón sea el primer filtro que encuentra. Si las células son cultivadas, las células cultivadas normalmente tienen unas micras de diferencia con las células no cultivadas, con lo cual puede ser que quede un tiempo más, pero la célula tiene la capacidad de migrar. Las grandes compañías farmacéuticas están haciendo lo que hoy se llaman las living medicine, de utilizar la célula madre, esa capacidad que tiene de hacer el homing, ir al donde tiene la lesión, para tratar de poner medicamentos para que vaya directamente a donde tienen que ir, a través del homing de las células. Quiere decir que esas células migran. Si migran, no se van a quedar en el pulmón. Puede ser que como primer filtro, lógicamente vayan a estar en el pulmón. Los estudios muestran que a las 2 horas ya se redistribuyen y normalmente van a los tejidos que tienen lesiones y que están teniendo que reparar. Y bueno, lo que termino diciendo un poquito es que lo que nos viene es lo que estamos haciendo y en el futuro.
Un poco hablando y sin querer hacer un plagio de los amigos colombianos ni de mi familia política colombiana, diría, ellos tienen la costumbre de decir, ¿vamos a comer o qué? ¿Vamos de vacaciones o qué? Y yo les digo, después de las células madre, ¿qué? O sea, ¿solo hacemos el procedimiento y nada más o qué? Eso es lo que estamos mirando. Cómo seguir adelante una vez que hicimos esas células y cómo hacer que esas células lleguen a trabajar, o sea, darles con el látigo para que trabajen. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Miguel por su ponencia. Vamos a abrir espacio para preguntas. Doctor, buenas tardes, muchas gracias por su ponencia. Le quería hacer una pregunta a usted como cardiólogo, ¿qué tanto ha utilizado células madres para lesiones cardíacas, como por ejemplo una insuficiencia mitral o una lesión aórtica o una obstrucción en los vasos? A ver, vamos a ir paso por paso. Hemos usado, como cardiólogo, empecé con las células madres en cardiología, lo que he mostrado es parte de todo lo de la cardiología. Lógicamente, tenemos dos problemas grandes. Cuando tenemos una situación como es una enfermedad valvular, que estamos hablando de un problema mecánico, porque ese agujero se está cerrando, para decirlo fácil y entendible, no nos va a ayudar una célula madre. Primero tenemos que hacer un procedimiento y destaparlo. Es como querer que la célula madre me solidifique un hueso que está desplazado. Primero lo pongo en su lugar, después podré utilizar célula madre para mejor cicatrización. Lo que tú dices con respecto a obstrucciones vasculares es muy buena. La célula madre lo primero que hace donde llega es generar neovascularización. Por eso nosotros aprendimos mucho del tema de célula madre de la grasa junto con los cirujanos plásticos, porque lo primero que hacían era cuando ellos hacían los trasplantes de grasa, generaban reconstrucción mamaria con grasa y venía la reabsorción y decían se reabsorbe. La grasa no se reabsorbe. Si la grasa se reabsorbiera estaríamos todos flacos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo pongo un graf de grasa, toda la parte periférica se me va a alimentar de los vasos de afuera, pero ¿qué pasa en la parte interna? No tengo vasos, va a entrar necrosis y se va a morir. Si yo la enriquezco con las células madre, que es lo que hacen los cirujanos poniéndole el estroma vascular, consigo que eso no se me absorba y se quede. Entonces, lo primero que hace es vascular, con lo cual los vasculares mejoran muchísimo y las insuficiencias cardíacas también. Otro de los temas importantes que tocaste, corazón, y sí, en corazón. ¿Por qué estamos nosotros, los cardiólogos, en el problema de la regeneración cardíaca? Nosotros sabemos que cada día vemos más insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca terminal no tenemos otra cuestión que hacer un trasplante cardíaco. Para hacer un trasplante cardíaco, como mostraron hoy, necesito que alguien se muera. Si no se muere alguien, no puedo trasplantar un corazón. Yo puedo hacer trasplante vivo a vivo un riñón, o hoy en día incluso un hígado, porque se hace un lóbulo de hígado, pero lo que no puedo hacer es trasplantar un corazón si no se me muere alguien. Con lo cual las esperas y los problemas de trasplante de corazón son muy grandes, y el día que podamos, yo había visto que en el programa iba a estar el doctor Marchán, pero no vino, aparentemente que él está trabajando mucho con las 3D, las bioprinters 3D en Granada, y están haciendo muchos avances, y algún día conseguiremos poder hacer un corazón artificial del mismo tejido del paciente, lo cual no sea rechazado por su propio cuerpo, y podamos solucionar esto. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Bueno. Usted hablaba de que la grasa, que cuando se hace una liposucción y se pasa a otro lugar, no se reabsorbe. Si no hubiera gente delgada, todos seríamos flacos. Hay un poquito de controversia, porque la grasa que se transporta o se quita de un lugar, se limpia y se pasa o se lipoinyecta en otra zona, sí tiene una reabsorción hasta del 70%. Ahora se está tratando con células madres, poniéndolas directamente en la grasa que estamos transportando, pero siempre hay una reabsorción de la grasa, siempre, en todos los pacientes.
Normalmente esa reabsorción está dada, y esto lo vemos con los plásticos, por dos razones. Primero, están las células que durante el procedimiento no tienen y van a entrar en apoptosis. Segundo lugar, porque la grasa tenemos dos problemas, o va a tener la solución de Klein encima, o va a tener, a pesar de que se lave y se saque la solución de Klein, va a tener igual líquido, o la centrifuga para sacar el líquido, lo cual estamos dañando parte de las células. Pero se ha visto y están publicados muchos trabajos, y los que tienen mucha experiencia en esto es, por ejemplo, el doctor Jules, que es uno de los posiblemente plásticos que más mamas ha hecho, y la reabsorción, o sea, la pérdida por esa apoptosis y esa falta de oxigenación hasta que se generen los vasos, se vio que no pasa de un 20% y ya no del 70% como se hacía anteriormente. Pero siempre hay una apoptosis. Sí. Una apoptosis siempre va a haber, siempre hasta que se generen los vasos. Lógico. Pero sí hay reabsorción. Sí, necrosis, no es absorción, es necrosis de esos tejidos. Cuando habéis estado hablando de todo esto de la grasa, no habéis hablado del tamaño, porque actualmente se está pasando la grasa por ciertos filtros. ¿Para qué? Para reducir la superficie, para que la nutrición de la célula sea más efectiva y se evite la apoptosis y la necrosis. Y eso se está haciendo mucho, pero no en volúmenes grandes. Justamente eso es lo que dicen los cirujanos plásticos. En pequeños volúmenes sí hay reabsorciones porque no se hizo la técnica, muy bien como vos explicás, en pequeños volúmenes. Pero cuando tú haces una mama donde le estás poniendo bastante cantidad de grasa, no tenés lugar para estar poniéndolo en pequeñas cantidades y dejando tejido sano alrededor para que genere esos vasos. Por eso la enriquecen con células madre e incluso con factores de crecimiento. Allá atrás. Ahí. Doctor Garber, un placer haber oído su charla. Soy Jesús Macías Basayo, especialista en urgencias y anestesia y bueno, ahora manejando terapia celular. Dentro del manejo de paciente crítico en salas de hemodinamia me ha tocado ver toda la disfunción cardíaca, toda la cinesia y disinesia y la fracción de eyección de ventrículo izquierdo, ya sea a través de eco o un ojo de buey. Quisiera saber, dentro de su rama usted de cardiología y la experiencia en pacientes con fracción de eyección muy pobres, hablar menos de un 40, un 30, un 25%, directa ya sea en el área de hemodinamia hacia la cardíaca, correspondiente, ¿cuál ha sido el avance que se ha tenido en la vigilancia y en el control de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo? Bien, el ventrículo izquierdo, por supuesto que si yo lo hago con cateterismo, vamos a la llamada arteria culpable y la pongo en las coronarias, la concentración en el corazón va a ser mucho mayor y la recuperación va a ser mucho más grande, y más rápida, perdón. A largo plazo, nosotros vimos que poniéndola intramuscular o poniéndola por cateterismo, a largo plazo van mejorando. Sí tenemos pacientes, como tú dices, con fracción de eyección menos de 25 que iban a trasplante cardíaco, mientras esperaban, le hemos hecho células madre, ya han levantado la fracción al grado tal que cuando llegó el corazón y lo llamaron, dijeron, a usted no se lo tenemos. Y lo tenemos hecho un paciente bastante especial en Sudáfrica. Y directamente lo llamaron a los 3 meses y le dijeron, usted ya no caracula para ponerle el corazón. El que nos puede hablar mucho más de eso, porque el que más experiencia tiene en el tema hecho, es Fernández Viña. Mañana va a estar Fernández Viña hijo, Fernández Viña padre, con quien hemos hecho muchísimo. Yo he seguido muchos pacientes porque vivían en Estados Unidos, pero aparte la experiencia entre él y la que hicimos al iniciar con el doctor Federico Benetti, que lo ponía directamente intramiocardio durante las cirugías de bypass, y los resultados fueron muy buenos. Pero también había otro grupo que eran de hematólogos, y los hematólogos no hacían cateterismo, y estos hematólogos ponían, todo esto estoy hablando con médula ósea, y los hematólogos lo ponían intramuscular y lo ponían en los gemelos. Y los resultados a corto plazo eran mejor con el cateterismo, pero a largo plazo ambos recuperaban. Por eso sabemos que la célula madre
migra. La célula madre va a ser común.